Televisa presenta. Hola, buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 5 y le vamos a exponer sobre la respuesta en frecuencia y polar de las funciones de transferencia. El equipo está conformado por Baez Lápez Eduardo, Cabrera Villanueva Arturo, Contreras Aquino José Concepción y Graciela Condado Oski. Bueno, la respuesta de frecuencia y polar de las funciones de transferencia en el modelo del péndulo. Pues en resumen, la presente wiki nos ayudará a entender el análisis de nuestro modelo del péndulo invertido. Usando el diagrama de Bode, frecuencia de Nyquist para mostrar la respuesta en frecuencia del sistema lineal e invariante en el tiempo, como también para la frecuencia de la estabilidad de un sistema con realimentación. La respuesta en frecuencia pues es una característica del sistema que tiene una respuesta medida que es el resultado de una entrada conocida aplicada. Pues las mediciones de respuesta de frecuencia se usan mucho en el análisis modal, del sistema, de los sistemas mecánicos. La función de respuesta en frecuencia es una cantidad tridimensional que consiste en amplitud, fase, frecuencia. Por eso una gráfica verdadera de ella necesita 3 dimensiones, lo que es difícil de representar en papel. Una manera de realizar esto es la llamada gráfica de Bode, que consiste en dos curvas, una de amplitud contra frecuencia, o bueno, esto tiene que ver con los ejes, y una fase con fase frecuencia. Otra manera de ver la función es de resolver la porción de fase en dos componentes ortogonales, una parte en fase llamada la parte real y una parte de 90 grados fuera de fase llamada la parte imaginaria o parte de la cuadratura. Un diagrama de Bode pues es una herramienta útil que muestra la ganancia y la respuesta de fase de un sistema dado para diferentes frecuencias. Los diagramas de Bode generalmente se usan con la transformada de Fourier de un sistema dado. Como podemos observar en la imagen, tenemos los diagramas de Bode como se describe anteriormente. En ambos gráficos, el eje X representa la frecuencia angular escalar logarítmica, mientras que el eje Y representa la magnitud o la escala lineal de la función de transferencia de bucle abierto en el gráfico de magnitud, y el ángulo de fase escala lineal de la función de transferencia del bucle abierto en el gráfico de fase. A continuación veremos los diagramas de Nyquist, que son la continuación de los diagramas polares para encontrar la estabilidad del sistema de control de lazo cerrado al variar omega de menos infinito a infinito. Eso significa que los diagramas de Nyquist se utilizan para dibujar la respuesta de frecuencia completa de la función de transferencia de bucle abierto, como podemos observar en la siguiente imagen. El término diagrama de Nyquist se usa para un diagrama de línea que une la serie de puntos trazados en un gráfico polar cuando cada punto representa la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia del lazo abierto correspondiente a una frecuencia particular. Para trazar el diagrama de Nyquist a partir de la función de transferencia de lazo abierto de un sistema, necesitamos determinar la magnitud y la fase como funciones de frecuencia. A continuación veremos el modelo dinámico del péndulo. De dicho sistema, lo que procedió fue modelar o adecuar las ecuaciones de un código que nos permitiera desarrollar el modelo. Como se puede ver en la siguiente imagen, donde tenemos el código del modelo de un péndulo en Scilab. Bueno, teniendo el modelo matemático, procedemos a obtener las funciones de transferencia con el siguiente código y con ayuda de la consola del software Scilab. En la siguiente ilustración se muestra cómo queda el código implementado en Scilab. Este es para obtener las 4 funciones de transferencia del modelo, en donde tenemos remarcada con comentarios lo que es la primera función de transferencia, la segunda y la tercera. Y donde el código para obtener las raíces. Bueno, teniendo como resultado las siguientes 4 funciones de transferencia, que es lo que obtenemos con los códigos, en donde G1 es igual a 1.757 s al cuadrado menos 3.632 sobre s a la cuarta menos 2.14 s al cuadrado. La segunda función de transferencia es 1.757 s al cuadrado menos 3.632 entre s al cubo menos 2.14 s. Y así para la tercera y la cuarta, en donde el numerador pues, representa la salida con respecto a la entrada, que es el denominador. La función de transferencia del sistema dinámico asignado, pues vamos a graficar su diagrama de Bode. De modo que hemos obtenido las funciones de transferencia del sistema dinámico, podemos trabajar un poco con ellas. Aquí podemos encontrar el código empleado para obtener los diagramas de Bode de las 4 funciones de transferencia y las respectivas gráficas. El código en Scilab para obtener los siguientes diagramas de Bode pues es el siguiente, en donde de acuerdo a la primera función de transferencia ocupamos el siguiente código para la primera, segunda, tercera y cuarta función de transferencia y obtener los diagramas de Bode.
En los siguientes subtemas, pues se muestran las gráficas obtenidas de los diagramas de Bode. Que podemos observar el primero, el diagrama de Bode. El segundo, bueno, los resultados que tenemos entre los polos y los ceros del diagrama de Bode 1. Ahí nos remarca el código cuáles son los polos y cuáles son los ceros. Y así para el segundo, tercero y cuarto diagrama. Observamos que podemos visualizar que mientras la magnitud decae, la fase se mantiene constante en unos 90 grados. Además de la magnitud decae en un factor de unos 16.67 decibeles por década, observando que al estar en frecuencia de 10 a la menos 2, se obtiene una magnitud de 50 decibeles al llegar a 10 a la menos 4 Hz. O la magnitud ronda los 83.33 decibeles. Y pues ahí observamos el diagrama de Bode de la tercera y cuarta función. El último diagrama de Bode, pues, es correspondiente a la variable de velocidad angular. Presenta un caso curioso, mientras que la fase se mantiene en unos menos 90 grados. El diagrama de la magnitud presenta un aumento ligero de tipo parabólico, comprendiendo en la frecuencia de 0.01 Hz hasta 0 Hz, con un pico de magnitud de 20 decibeles. En la frecuencia 0 Hz, pues tiene una magnitud de menos 10 decibeles, y de ahí decae hasta menos 110 decibeles a una frecuencia de 1000 Hz o 1 kHz, en un factor de decadencia de 50 decibeles por década. Bueno, la función de transferencia del sistema dinámico asignado y pues sus códigos para obtener los diagramas de Nyquist y graficar, para graficar el diagrama de Nyquist en lazo abierto, igual para la primera, segunda y tercera y cuarta función de transferencia. De manera introductoria podemos visualizar los diagramas de Nyquist calculados en lazo abierto. Y pues así observamos los diagramas de Nyquist en las gráficas de abajo para la primera, segunda, tercera y cuarta función. Ahora veremos lo de Nyquist en lazo cerrado. Para obtener este parámetro es indispensable pues analizar el sistema en lazo cerrado. Dicho de este modo, en la siguiente imagen podemos apreciar el modelo del sistema de 4 variables en la herramienta del software graficador Scilab. Dicho modelo se visualiza en la siguiente imagen. Es el diagrama de bloques en Scilab, y podemos observar que se muestra el modelo en lazo cerrado. Como ya se había mencionado, pues con una ganancia proporcional que más adelante se detallará qué sucede con ella. Por lo pronto, analicemos un poco la respuesta del sistema que se muestra en la siguiente ilustración. La gráfica superior izquierda corresponde a la variable x1, que corresponde a la posición del péndulo. La gráfica superior derecha corresponde a la variable x2 y se refiere a la velocidad del péndulo. La gráfica inferior izquierda corresponde a la variable x3 y se refiere a la posición angular del péndulo. Y por último, la gráfica inferior derecha corresponde a la variable x4, que nos hace referencia a la velocidad angular del péndulo. Una vez visto el sistema en lazo cerrado, procedemos a mostrar el código empleado para obtener los diagramas de Nyquist en lazo cerrado. Podemos observar la función de transferencia G1 en lazo cerrado con el diagrama de Nyquist. En las siguientes imágenes pues se muestran los códigos y los diagramas obtenidos en Scilab. Observamos en el diagrama que el Nyquist en lazo cerrado es algo distinto al Nyquist en lazo abierto, lo que quiere decir que entre la ganancia proporcional Kp de 24 y la retroalimentación del lazo influyen bastante en el resultado en lazo cerrado a comparación del lazo abierto. En el caso de esta variable, pues vemos que se mantiene el arco. En la gráfica de Scilab parece una recta debido a la escala, pues en el MATLAB se puede apreciar que está en un orden demasiado pequeño, pero se mantiene el arco. Para la función de diferencia 2 de Nyquist, pues se queda el código y los diagramas obtenidos en Scilab y en MATLAB, que son los que siguen, que se observan ahí. Bueno, vemos el criterio de Nyquist de estabilidad relativa. Aquí va el criterio de Nyquist, donde mostramos algunos videos a manera de guía o teoría para determinar e interpretar los resultados obtenidos.
Los Nyquist de la primera y tercera variable, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, describen un arco que se observa en los cuadrantes 2 y 3 del plano con eje real e imaginario. Los Nyquist de la tercera y cuarta variable, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, se encuentran en el lado derecho o eje positivo real, siendo el caso del lazo cerrado en el que se percibe una región y que no pasa por el -1. Además, cubre los cuadrantes 1 y 4 del plano con eje real e imaginario. Y pues podemos ver los videos que nos sirvieron de apoyo. Aquí se pondrá cómo se calcularon las gráficas críticas mediante Scilab, que está el código, bueno, los pasos que seguimos. Y esos son nuestros cálculos hechos a mano para obtener los cálculos, las gráficas. Bueno, estas son las conclusiones y bueno, al menos de mi parte, puedo concluir que me gustó mucho la wiki. Gracias.